Nos acompaña Lina Zuleima Porras aquí en Minuto 60. Ella es investigadora del Observatorio de Violencia Institucional de la Fundación o de la organización Mejor Temblores, una ONG que ha estado muy atenta a todo el tema carcelario en el país, con las detenciones, incluso con algunas de estas que se han presentado de manera arbitraria en algunas regiones del país. Bienvenida, Lina, a Minuto 60. Y la Corte Constitucional acaba de hacer extensiva una declaratoria de estado de cosas inconstitucionales a todo el sistema carcelario del país, entre otras por ese incumplimiento que ha habido a través de los años con lo que tiene que ver el hacinamiento carcelario, con algunas irregularidades que se estarían presentando en el interior de algunos de estos centros penitenciarios, y también con las advertencias que se han hecho con relación a estas personas que están privadas de la libertad en las unidades de reacción inmediata URI y también en estaciones de policía. Sí, muchas gracias. Muy importante este pronunciamiento que igual se suma a un cúmulo de pronunciamientos que van desde incluso los años 90, donde la Corte pues declaró el estado de cosas inconstitucional por primera vez, luego se extendió en 2013, luego en 2022, y que aunque es muy importante este tipo de pronunciamientos, también es preocupante, pues ya cómo van años y años donde el estado de cosas dentro de las cárceles y los centros de detención transitoria, pues parece no mejorar. Bueno, para empezar a desglosar un poco lo que está hablando la Corte Constitucional a través de este fallo, quiere hacer referencia, si no estoy mal, al tema de las madres gestantes, de los niños que se encuentran, ¿no?, y también niñas en las diferentes cárceles del país, especialmente en las cárceles de mujeres, donde no están en las condiciones óptimas. Sí, y esto tiene que ver mucho con que la privación de libertad de mujeres trae, digamos, problemáticas distintas a la de los hombres, y, digamos, esto se profundiza cuando se trata de madres gestantes y pues también de personas que tienen ya sus hijos allá. Las mujeres enfrentan múltiples dificultades, por ejemplo, para acceder a elementos menstruales dignos. Entonces es muy difícil la gestión menstrual dentro de las cárceles. También presentan múltiples dificultades, por ejemplo, para acceder a métodos anticonceptivos en sus visitas íntimas, lo que hace que pues también puedan caer en embarazo, y luego hay una dificultad de tener una maternidad digna dentro de prisión. Hay dificultades frente a alimentación adecuada, tanto para madres como para niños, y esto es clave en el momento de estar pues niños recién nacidos o madres que están cuidando a sus hijos pues pequeños necesitan una adecuada alimentación que no se garantiza dentro de las prisiones, y digamos esto se suma a un montón de problemáticas particulares de las mujeres dentro de las cárceles que se intensifican por el hecho de ser mujeres y de ser madres. Bueno, la ONG Temblores ha estado muy pendiente de todo el sistema carcelario en el país. Ustedes han hecho un seguimiento, están en esa mesa sentados haciendo esas observaciones. ¿Qué más han encontrado en las cárceles? Además del hacinamiento que nunca termina, ¿no? Hay, digamos, por ejemplo, falta de una infraestructura adecuada, entonces acceso a agua potable en muchas cárceles del país sigue siendo una dificultad, acceso a lugares dignos de reclusión, lugares donde las personas puedan estar pues con un mínimo de dignidad. También hemos encontrado entonces acceso limitado a una buena alimentación. El acceso a la salud, especialmente para las mujeres, es muy complicado. Muchas veces les hacen citologías y luego no saben los resultados de las citologías, y luego cuando muchas de ellas salen de prisión se dan cuenta que tenían algunas enfermedades que nunca fueron diagnosticadas a tiempo y que podían ser diagnosticadas. Entonces hay casos de mujeres pues que han tenido incluso cánceres, cáncer de seno, que digamos se hace una campaña enorme de prevención para el cáncer de seno, y esto no se garantiza dentro de la prisión. Eh, Múltiples casos de violencia sexual por parte de los guardias, de violencia basada en género, dificultades pues para acceder a métodos anticonceptivos, un cúmulo, digamos, de problemáticas particulares de las mujeres dentro de las cárceles
y que se dificulta también, por ejemplo, en estaciones de policía, donde pues muchas veces ni siquiera hay un espacio digno ni mínimo para la reclusión y muchas mujeres terminan recluidas más del tiempo que deberían estar. Sí, bueno, antes de entrar en detalle con todo este tema que se está presentando de hacinamiento en las estaciones de policía y en la SURI, en las cárceles de los hombres la situación también es complicada, es compleja, pues sumado al hacinamiento también que se presenta en estas cárceles, ¿no? Claro, también obviamente hay dificultades en términos de pues acceso a la salud, acceso a una alimentación adecuada, Mm. temas pues de violencias que también ocurren muchas veces por la misma estructura del sistema que digamos pues no permite que sean atendidas ciertas dificultades a tiempo, entonces hay pues digamos temas asociados a corrupción, a digamos que desde la misma guardia se fomentan digamos ciertas problemáticas que no son atendidas, temas de salud mental, el acceso digamos a salud mental es muy complicado dentro de la prisión, también temas de comunicación con sus familias, no hay, digamos, una suficiente resocialización dentro de las cárceles, que se supone que es el objetivo principal, que las personas que están allá puedan resocializarse, pero lo que se ve es que personas privadas de la libertad, hombres, por ejemplo, pues no acceden a suficientes actividades que permitan que esa resocialización sea efectiva. Sí, bueno, ahora sí, en cuanto al tema que tiene que ver con estas estaciones de policía y las unidades de reacción inmediata, es por norma que una persona no puede durar allí más de 36 horas detenida, pero lo que hemos encontrado, lo que ha advertido, no solamente las autoridades, sino también la Defensoría del Pueblo, que cada año hacen visitas y encuentran la misma situación, hacinamiento, condiciones de salubridad muy complejas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se cumple la norma en estos casos? Sí, hay, digamos, un tema que empeoró desde la pandemia y es que la medida que se tomó es que para que el hacinamiento no se pusiera aún más complicado dentro de las cárceles, en la pandemia entonces las personas no fueran trasladadas a las cárceles. Eso generó que estaciones de policía y centros de detención transitorios que ya estaban pues atravesando una problemática, tuvieran una problemática mayor, porque en las cárceles ya no estaban recibiendo a las personas para evitar, digamos, que la situación en medio de la pandemia se descontrolara y esto trasladó el problema a las estaciones de policía, que lo que terminó pues haciendo fue que se desbordaran. Aquí hemos encontrado no solo personas sindicadas, que digamos ninguna persona, como tú lo mencionas, debe pasar más de 36 horas, sino también hemos encontrado casos de personas condenadas que todavía no han sido trasladadas a un centro carcelario donde deberían estar cumpliendo su condena. Esto es gravísimo porque en una estación de policía las personas no pueden descontar condena, no pueden hacer actividades, por ejemplo, de trabajo para que puedan, digamos, redimir su condena, como si ocurre en las cárceles, no pueden acceder a visitas familiares dignas como se supone que debería suceder en un centro carcelario y no pueden acceder a todo lo que deberían acceder ya estando condenadas. Y, digamos, de personas indicadas, hay un problema también gravísimo relacionado con el acceso a la justicia, porque hay personas indicadas que llevan 2, 3, 4 años indicadas sin que todavía haya un pronunciamiento sobre su condena por parte de los juzgados. Eso significa que ni siquiera estando en la estación de policía están descontando Sí. el tiempo que deberían porque no hay condena. Entonces hay una problemática sobre el sistema judicial y sobre el uso desmedido de de la prisión preventiva, que lo que hace es incrementar un problema de hacinamiento, de derechos humanos, que pues digamos no está siendo atendido por ningún ente. No, pero Lina, o sea, de verdad, que es preocupante porque estamos hablando de corrupción. Se ha dado desde hace muchos años. Estamos hablando de salud, no solamente la salud que se pueda presentar por algunas patologías, sino también la salud mental de las personas privadas de la libertad. Estamos hablando de que no ha habido una resocialización, hay hacinamiento. En las estaciones de policía es igualmente compleja la situación con las personas que están allí, incluso sindicados que no deberían estar, sino ya deberían estar cumpliendo pues su detención, su medida preventiva en una cárcel que determine el IMPEC, o también se está presentando el caso de aquellas personas que están pagando con dinero y no pueden descontar. O sea, esto ya se ha vivido desde hace muchos años.
es una situación que no va a cambiar, es una problemática que continúa y continuará y siempre se anunciará gobierno tras gobierno que vamos a hacer más cárceles, que vamos a ampliar los cupos, pero definitivamente no pasa nada. ¿Cuál Ujú. sería la solución en ese caso? Y ahora, teniendo en cuenta que el ministro de Justicia tiene poco tiempo. Sí, nosotros desde Tampere sí tenemos una posición muy clara que tiene que ver con, claro, hay que resolver problemas inmediatos como no hay alimentación, mejorar la alimentación, mejorar los convenios de alimentación, no hay infraestructura, pues hacer todo lo posible para construir la infraestructura necesaria, pero sí creemos que este problema no se va a solucionar si no se pone el foco sobre medidas alternativas a la prisión. Entre más cárceles se construyan, igual estas cárceles también se van ¿Cuáles serían a esas tomar. medidas? Por ejemplo, la ley de utilidad pública, que en el auto, digamos, que sacó ahora la Corte, insta a la Defensoría a fortalecer la pedagogía alrededor de esta ley. Esta es una ley que se sancionó en 2023, es una medida que permite que mujeres cabeza de hogar en condición de marginalidad que hayan cometido delitos menores cumplan su condena prestando un servicio social a la comunidad. Eso significa que no prestan la condena dentro de la cárcel. Y esto, digamos, es una apuesta de justicia restaurativa que primero ayuda a descongestionar las cárceles y los centros de detención transitoria y segundo, sí hace más consciente a la persona que está cumpliendo su condena de la responsabilidad social que tiene después del delito. Entonces, digamos, esta medida hasta el momento ha logrado que 200 mujeres puedan, digamos, estar prestando su condena en libertad y digamos, según la medida, al menos 3.000 mujeres podrían ser beneficiarias de esta ley. En el Buen Pastor hay más o menos 2.500 mujeres, es decir, es una población bastante alta que podría ser impactada con este tipo de medidas, que no vean como solución más y más cárcel, sino que también se piensen en otras formas de tramitar Claro. las condenas y los conflictos. Lina, ustedes de parte de la organización de la ONG Temblores tienen asiento en la mesa de seguimiento a el estado de cosas inconstitucionales en las cárceles del país. ¿Tienen voz y voto o definitivamente solamente pueden hacer algún tipo de aporte de ideas, de sugerencias, pero no materializarlas? No, esta comisión es una comisión de la sociedad civil Ujú. que nace a partir pues, de la Declaración del Estado de Cosas Inconstitucionales. Es una comisión que está reconocida por la Corte Constitucional y a la que la Corte Constitucional anualmente le pide un informe de seguimiento al estado de cosas inconstitucional. Entonces, es una comisión compuesta únicamente por la sociedad civil, donde se hacen informes de seguimiento, donde se hace, por ejemplo, visitas a las cárceles en términos de valoración de derechos humanos, visitas a estaciones de policía, y donde le presentamos constantemente a la Corte Constitucional una lectura de lo que está sucediendo y unas exigencias concretas de lo que está sucediendo. Claro, hay una lectura de, ya llevamos también bastante tiempo presentando informes y la situación parece no cambiar, pero es importante, digamos, la comisión en el sentido de un grupo de sociedad civil organizado que le hace seguimiento constante a lo que está sucediendo. Es una comisión que raja a todas las autoridades encargadas del sistema carcelario en el país. Y de cara al nuevo gobierno, ¿ustedes consideran que, por ejemplo, para el tema de corrupción, debería estar en manos de la policía o de otra institución la seguridad de las cárceles o que continúe el IMPEC? Yo creo que esta es una discusión muy compleja. Digamos, en términos de policía, lo que hemos visto en estaciones de policía es que igual, pues el que la policía lo tenga a cargo tampoco soluciona el problema. Además, porque la policía no está formada ni diseñada para custodiar a personas privadas de la libertad. Entonces, trasladarle esta responsabilidad a la policía, lo que haría sería sobrecargarla de funciones, que ya tiene bastantes, además en una función que no es su responsabilidad o no ha sido su responsabilidad inicial. Eh, digamos, yo no podría decir que entonces hay que acabar el IMPEC, creo que es una discusión que debe darse ampliamente, pero sí hay que reformar bastante lo que ocurre ahí, desde las capacitaciones de derechos humanos, pero también desde una investigación exhaustiva del involucramiento del IMPEC en redes, pues, de delincuencia también, donde ellos mismos, pues, también hacen parte de estas redes de criminalidad, que muchas veces son ellos mismos los que, pues, digamos,
fomentan el ingreso de ciertos elementos a los establecimientos carcelarios. Entonces sí hay que hacer una reestructuración muy profunda que parta de reconocer. Muchas veces se dice, vamos a tomarnos las cárceles para combatir la extorsión. Y esas tomas muchas veces dejan por fuera a los mismos miembros del IMPEC. Eh, Entonces sí hay que hacer una evaluación constante de cómo este cuerpo, pues también, al estar constantemente dentro de la cárcel, pues termina estando involucrado y el replanteamiento sí hay que hacerlo desde la raíz. Siempre se ha titulado, o generalmente se ha titulado, las cárceles del país y centros penitenciarios una bomba de tiempo. ¿Seguimos siendo una bomba de tiempo? Mm, yo creo que sí es un problema que si sigue sin ser atendido en algún momento, pues terminará desbordándose más de lo que ya está, y más si se siguen fomentando discursos, pues punitivistas que plantean la cárcel como la solución definitiva a problemas sociales que la cárcel no soluciona. Si eso se sigue entendiendo así, el problema carcelario nunca se va a solucionar y solo se van a empeorar marginalidades y exclusiones sociales que la cárcel profundiza, porque, por ejemplo, separar a una madre de sus hijos y encarcelarla por un delito como robarse algo de comer, lo único que va a hacer es fomentar y profundizar el estado de empobrecimiento de su familia, que seguramente esta familia va a terminar involucrada también en redes de criminalidad por la falta, digamos, ahora de una figura que pueda suplir sus necesidades. Entonces, si es una bomba de tiempo, si se sigue entendiendo que la cárcel es la solución a problemas sociales que deberían tener otra solución. Y finalmente, ¿hay populismo por parte de algunos candidatos ahorita que estamos de cara a las elecciones presidenciales? Sí, y este populismo es populismo punitivo, es decir, construir más centros que mano dura con los criminales, al final. Insisto, son medidas que si se aplican así desde esa idea, terminan profundizando exclusiones sociales y agravando problemas y no solucionándolos. A mí me gustaría escuchar a un candidato que dijera, voy a fortalecer la implementación de la ley de utilidad pública, que es una ley que está dando resultados, una ley que está sancionada, una ley que debería tener mayor implementación y todavía no he escuchado el primero. Pues Lina Zuleima Porras, investigadora del Observatorio de Violencia de la ONG Temblores, muchas gracias por estar en Minuto 60 y por compartirnos pues estas apreciaciones que tienen ustedes frente a este importante anuncio de la Corte Constitucional. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.